Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu canal, Tu Guía Contable y Financiera. Continuar estudiando la guía de orientación al aspirante, presentación de pruebas escritas del concurso de selección DIAN 2022, modalidades de ingreso y ascenso. Ayer habíamos hablado sobre todo lo que tenía que ver con la ponderación, puntaje de las pruebas, y hoy vamos a continuar estudiando los ejemplos de las preguntas, los indicadores a evaluar. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Para observar los indicadores a evaluar, le vamos a dar clic dentro de la guía en el punto número 5 al link que nos trae la guía. Le damos clic, inmediatamente él nos envía que debemos ingresar a Cimo. Entramos a reporte de inscripción en mis empleos y podemos observar el número de nuestra inscripción. Ese número de nuestra inscripción, vamos a ampliar acá un poquito la pantalla para mirar el número de la inscripción que debe estar por acá. Copiamos y luego ingresamos a la consulta de indicadores de selección, le damos clic en el número de la consulta y automáticamente nos abre esta pantalla en donde nos informa cuál es el número del aspirante, la inscripción, el nivel del cargo, en este caso profesional, y estamos aplicando a gestor 1. Automáticamente nos saca el listado de los ejes temáticos a evaluar. En este caso nos van a evaluar la Constitución Política, derechos fundamentales, herramientas informáticas, comunicación efectiva, trabajo en equipo, compromiso, diligencia, honestidad, justicia y respeto. Esos son los ejes temáticos a evaluar. Entonces, por lo tanto, debemos estudiar todos estos ejes temáticos. Entonces, en ese orden, ustedes también van a hacer lo mismo, van a ingresar a Cimo, van a mirar el número de su inscripción y en el link que se los voy a dejar acá abajo en este video, entonces podrán consultar los ejes temáticos a evaluar. En el punto 6 de la guía encontramos los ejemplos de preguntas. Ejemplo 1, prueba de competencia básica u organizacionales, nivel jerárquico técnico, y el indicador son herramientas informáticas. La pregunta dice así: a un funcionario de la entidad le solicitan que se encargue de tramitar las comunicaciones para los proveedores y funcionarios de esa entidad con el fin de atender la organización de la fiesta de fin de año. Se le entrega la lista de funcionarios por sede y otra hoja con la lista de proveedores contenida en una hoja de cálculo. Adicionalmente, le dan una plantilla de invitación creada con un procesador de texto. Para personalizar y enviar a cada uno de los funcionarios y proveedores, el funcionario debe: a. pasar la plantilla de las invitaciones a una hoja de cálculo para diligenciar los campos con la información de funcionarios completando una fórmula. b. solicitar a la oficina encargada de los sistemas de comunicación de la entidad diseñar un mecanismo de envío masivo con los archivos suministrados. C. realizar una combinación de correspondencia con la plantilla entregada usando la base de datos de la hoja de cálculo como lista de destinatario. La clave es la C. La opción C es la respuesta correcta porque la combinación de correspondencia es un proceso que permite crear lotes de documentos de manera masiva con información personalizada en cada uno de estos. El proceso se basa en una plantilla elaborada en un procesador de texto y una lista de destinatarios almacenada en una hoja de cálculo para personalizar cada documento. A su vez, esta actividad hace la tarea eficiente sin recurrir a errores producidos por tareas manuales. Ejemplo 2. Prueba de competencias funcionales. El nivel jerárquico es profesional y el indicador es fiscalización. En el área de gestión de recaudo, la semana pasada fueron radicadas varias solicitudes de contribuyentes para actualizar sus calificaciones tributarias, por lo cual debe verificar que cumplan con los requisitos establecidos y dar respuesta dentro del término previsto, caso en el cual se le asignan algunos expedientes. Un ciudadano colombiano radica la solicitud de calificación al régimen contributario especial para un emprendimiento como empresa unipersonal de asesorías contables, con el fin de obtener los beneficios. Usted como funcionario revisa los documentos y procede a
A. Enviar la resolución con la aprobación. B. Informar la inadmisión de la solicitud. C. Devolver el expediente al contribuyente. La respuesta clave es la B. La opción B es la correcta porque el régimen tributario especial, RTE, corresponde a un conjunto de normas tributarias aplicables a un grupo de entidades cuya finalidad es el desarrollo de su actividad meritoria y la ausencia de ánimo de lucro. Esto le permite obtener beneficios tributarios a la hora de declarar el impuesto sobre la renta y podrá ser receptora de donaciones con un beneficio tributario directo para el donante. Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, se debe inadmitir la solicitud, puesto que las empresas unipersonales no hacen parte de las entidades que pueden pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario. Ejemplo 3. Prueba de competencias conductuales o interpersonales para el nivel jerárquico profesional y el indicador es trabajo en equipo. A mí me han delegado para participar en un grupo de trabajo junto con otros funcionarios de las diferentes áreas de la entidad, pues se requiere realizar un proceso de transformación organizacional. En una de las reuniones de trabajo propongo que se implemente un nuevo proceso, el cual considero beneficia a mi área, pero es discutido por uno de mis compañeros, quien argumenta que deberían proponerse cosas que beneficien a todos. Ante la posición expresada por mi compañero de trabajo frente a la propuesta que realicé y con el fin de cumplir con el propósito de las reuniones, yo decido A. Pedir a mi compañero que me explique las razones que lo llevan a tener esa postura y busco la manera de llegar a un acuerdo e incluirse en mi propuesta. B. Manifestar a mi compañero que la reunión tiene como finalidad la generación de nuevas propuestas y le pido que se abstenga de realizar dichas afirmaciones. C. Ofrecer disculpas a mi compañero por lo inadecuado en mi propuesta y con esto evito generar discusiones que ocasionan un ambiente tenso en las reuniones. La clave es la A. Esta opción es la respuesta correcta porque al solicitar las razones del cuestionamiento y al tratar de llegar a un acuerdo con el compañero, la persona demuestra que puede coordinar su propuesta con las perspectivas de los demás, con el fin de cumplir con el propósito de las reuniones del grupo de trabajo. Esto se ajusta con la competencia de trabajo en equipo, entendida como la capacidad para trabajar con otros de forma coordinada, armónica y sinérgica. Así se potencian los aportes de cada integrante en pro del logro de los objetivos establecidos. Ahora veamos el ejemplo 4 en la prueba de integridad, cuyo nivel jerárquico es profesional y el indicador es honestidad. Mientras redacto un informe para la Oficina de Control Interno, el cual debo entregar en 3 días, me doy cuenta de que algunas actividades para la gestión de mi área no se realizaron en las fechas previstas y temo que mi jefe se disguste conmigo. En esta situación yo procedo a solicitarle un plazo a la respectiva oficina, así podré desarrollar las actividades pendientes e incluirlas en el informe. B. Explicar que de las actividades planteadas, algunas sí se pudieron llevar a cabo para resaltar los aspectos positivos en la gestión. C. Presentar el informe en la fecha prevista mostrando las actividades que no se realizaron, lo anterior a pesar de que mi jefe se disguste. Justificación de las opciones. Opción A. Esta opción tiene un valor de 1 punto, toda vez que si bien el funcionario procura cumplir con las actividades que estaban pendientes y así mostrar los resultados positivos de la gestión, demuestra apartarse de la transparencia para mostrar resultados, por eso presenta un bajo grado de ajuste al valor de honestidad descrito en el Código de Integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual se entiende como actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. Opción B. Esta opción tiene un valor de 2 puntos porque a pesar de que el funcionario omite mencionar en el documento las actividades que no se realizaron, se da un informe en el que acepta que no se cumplió con la totalidad de la gestión. Este comportamiento evidencia un grado moderado de ajuste al valor de la honestidad, porque no actuó con transparencia y fundamentado en la verdad. La opción C. Esta opción de respuesta tiene un valor de 3 puntos, puesto que el funcionario muestra una conducta transparente y se interesa en mostrar las actividades que no se realizaron en la gestión, aún asumiendo un posible llamado de atención por parte del jefe.
Este comportamiento presenta un grado mayor de ajuste al valor honestidad, que está basado en la transparencia y con fundamento en la verdad. Ahora hablaremos del punto 7 de nuestra guía de orientación, que es hoja de respuestas. El único documento en el cual los aspirantes deben consignar las respuestas es la hoja de respuestas de las pruebas escritas, la cual será entregada junto con el cuadernillo de preguntas por el jefe de salón. Diligenciamiento de la hoja de respuestas. Para diligenciar correctamente la hoja de respuesta de las pruebas escritas a aplicar en este proceso de selección, se deben seguir las siguientes recomendaciones generales. Una vez el jefe de salón le haya entregado el cuadernillo de las pruebas escritas y la hoja de respuestas, usted debe verificar que sus nombres y apellidos estén correctamente escritos en la hoja de respuestas y que el número de la hoja de respuestas sea el mismo número del cuadernillo de las pruebas. De no ser así, deberá informarlo inmediatamente al jefe de salón. La calificación se realiza a partir de la información recolectada con la lectura electrónica, por lo que debe verificar que el óvalo de la respuesta esté completamente relleno. Aquellas respuestas que no rellenen completamente el óvalo pueden ser tomadas como desaciertos en la lectura electrónica de las mismas. Tenga en cuenta que los campos de nombres y apellidos que corresponden a cada aspirante deben venir diligenciados en la hoja de respuestas de las pruebas escritas. En caso de presentar inquietudes frente a la hoja de respuestas, consulte con el jefe de salón, quien le brindará las orientaciones según el caso. Las instrucciones específicas para el diligenciamiento de la hoja de respuestas son: marque y escriba sus respuestas únicamente con lápiz de mina negro número 2. Rellene completamente el círculo que corresponda a su escogencia. No haga señales ni marcas adicionales. No maltrate ni doble esta hoja. Verifique que el número de la respuesta coincida con el número de la pregunta. Borre total y límpidamente las respuestas que desee cambiar. Recuerde que no debe responder en el cuadernillo, solo en esta hoja de respuestas, así como lo muestra la figura número 1 de nuestra guía. Modelos de hojas de respuesta. A continuación se muestran las ilustraciones de las hojas de respuesta para las pruebas escritas. Hoja de respuesta para los empleos de nivel asistencial de ingreso. Ahí la tenemos en pantalla, como pueden observar. Tiene las preguntas de selección múltiple con única respuesta. Y antes de iniciar, ten en cuenta las instrucciones del respaldo. Y tiene 105 óvalos en los cuales se van a responder las preguntas A, B y C. Tenemos la hoja de respuesta para los empleos de nivel técnico y profesional. Vemos que es de color naranja y también tiene 156 preguntas. Veamos la hoja de respuesta para los empleos de nivel técnico y profesional en ascenso, es de color verde. Tiene 138 preguntas. Y la hoja de respuesta para los empleos de nivel profesional de ascensos misionales, ingreso y ascenso, que es de color fucsia. Y vemos que tiene 126 preguntas. En el punto 8 de nuestra guía vamos a encontrar la metodología de calificación de las pruebas escritas. Dice que las pruebas escritas en este proceso de selección se van a calificar en una escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y 2 decimales truncados, es decir, se tomarán en cuenta únicamente los 2 primeros decimales que se obtienen producto del cálculo del puntaje sin hacer redondeos o aproximaciones. A los aspirantes que logren superar el puntaje mínimo aprobatorio definido en el artículo 17 del acuerdo del proceso de selección para las pruebas de carácter eliminatorio, se les calificará las pruebas de carácter clasificatorio. Los resultados obtenidos por los aspirantes en cada una de estas pruebas se ponderarán por el respectivo peso porcentual establecido en la norma precitada. La calificación de cada una de las pruebas se realizará por la OPEC y será obtenida luego del análisis psicométrico y estadístico de cada prueba escrita, el cual tiene como propósito seleccionar las preguntas que se deben tener en cuenta para la calificación con base en los índices obtenidos en cada prueba. Se aclara que aquellas preguntas que no cumplen con los criterios establecidos serán eliminadas de las pruebas, es decir, no serán tenidas en cuenta para la calificación de las pruebas escritas. La prueba de integridad incluye una escala de control que tiene como objetivo
corregir su calificación, específicamente en las respuestas que evidencien una tendencia exagerada de autoatribución de cualidades que son ideales y que demuestran una sobrevaloración del propio comportamiento. Esta escala corrige los puntajes de las pruebas de integridad según los niveles de autoatribuciones ideales que demuestren los aspirantes al responder esta prueba. En el punto 9 de la guía vamos a encontrar las condiciones para la presentación de las pruebas escritas. Antes de la presentación de las pruebas escritas, citación para la presentación de las pruebas escritas. En la fecha que se disponga, el aspirante debe consultar la citación a estas pruebas en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.com, enlace CIMO, con su usuario y contraseña. Se recomienda a los aspirantes ubicar el sitio de presentación de estas pruebas por lo menos con 2 días de anticipación, con el fin de conocer las rutas, el acceso a dicho sitio y evitar posibles confusiones y o retrasos el día de la aplicación de estas. Ciudades de aplicación de las pruebas escritas. Estas pruebas se aplicarán en la ciudad que haya elegido el aspirante al momento de realizar su inscripción en este proceso de selección, la cual no podrá modificarse y debe corresponder a una de las ciudades señaladas en el numeral 4.2 del anexo del acuerdo del proceso de selección. Durante la presentación de las pruebas escritas, documentos de identificación para la presentación de las pruebas escritas. Los únicos documentos de identificación válidos para ingresar al salón y poder presentar estas pruebas es la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, así como lo vemos en la imagen. La cédula digital. El pasaporte original. En caso de pérdida de la cédula de ciudadanía amarilla con holograma, se permitirá el ingreso con la contraseña de la Registraduría Nacional del Estado Civil en cualquiera de los siguientes formatos. Formato blanco preimpreso. Este es el que reciben las personas cuando tramitan su cédula por primera vez. Formato de color verde que se diligencia para duplicado, certificación o renovación. Formato que se tramita por internet en el sitio web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y tiene incorporado el código de verificación QR. Se recuerda a los aspirantes que respecto a las anteriores contraseñas se debe verificar la fecha de las mismas, debido a que éstas tienen una vigencia de 6 meses, razón por la cual si este documento no se encuentra vigente, no se considerará válido para ingresar al salón y poder presentar estas pruebas. Si el concursante no se identifica con alguno de los documentos antes referidos, no podrá presentar estas pruebas. Elementos permitidos para la presentación de las pruebas. Los siguientes son los únicos elementos permitidos para ingresar al salón y poder presentar estas pruebas. Lápiz de mina negra número 2, sacapuntas, borrador de lápiz. No se permitirán maletines, morrales, maletas, libros, revistas, códigos, normas, hojas, anotaciones, cuadernos, etc. Tampoco se pueden ingresar al salón de aplicación de estas pruebas ningún tipo de aparato electrónico y o mecánico y o de comunicación como calculadora, celular, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, portátil, cámaras de video, cámaras fotográficas, etc. El uso del celular o cualquier otro dispositivo electrónico se encuentra rotundamente prohibido dentro del sitio de aplicación. Por tanto, la Fundación Universitaria del Área Andina, operador del proceso de selección, realizará verificaciones aleatorias durante toda la jornada de aplicación para garantizar que se dé estricto cumplimiento de las restricciones establecidas sobre el no uso de dichos elementos. Por lo anterior, el personal encargado podrá solicitar a los aspirantes que permitan la verificación de los elementos con los que cuentan en los bolsillos, que se retiren las gorras, se recojan el cabello y que se hagan visibles orejas y brazos, así como también podrán solicitar la inspección de cualquier elemento ingresado al sitio de la aplicación. Los aspirantes que porten la cédula digital en el momento en que el dactiloscopista solicite este documento en el salón de la aplicación de estas pruebas, podrá utilizar excepcionalmente el dispositivo que lo contiene para que pueda ser cortejado contra su huella. Una vez el dactiloscopista haya realizado el respectivo proceso, el aspirante debe apagar y guardar dicho dispositivo y en ninguna circunstancia podrá volver a utilizarlo en el lugar de aplicación de estas pruebas.
Ninguna persona podrá ingresar al sitio de aplicación de estas pruebas en el estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas, ni con armas de cualquier tipo. Durante la aplicación de estas pruebas no está permitido el consumo de alimentos ni bebidas. Ningún aspirante podrá ingresar con acompañante a los sitios de aplicación de estas pruebas. En caso de ser necesario, la persona con discapacidad serán apoyadas por los auxiliares logísticos encargados de esta labor. Instrucciones para el día de la aplicación de las pruebas escritas. El día de la aplicación de estas pruebas, el concursante debe presentarse en el sitio que fue señalado a las 7 a.m. y tener presente la siguiente información. 7 a.m., hora de apertura del sitio de aplicación de las pruebas. 7:55 a.m., instrucciones generales a los participantes. 8 a.m., hora de inicio de aplicación simultánea de estas pruebas en todas las ciudades. Después de esta hora solo se permitirá el ingreso hasta las 8:30 a.m. El concursante que ingrese después de la hora de inicio no tendrá tiempo adicional. Los aspirantes que lleguen con posterioridad a las 8:30 a.m. no podrán ingresar al sitio de aplicación de estas pruebas y se considerarán como ausentes. La jornada de aplicación de las pruebas escritas tendrá una duración máxima de 5 horas, luego de las cuales los aspirantes que aún no hayan terminado deben entregar su material y retirarse del sitio de aplicación. El aspirante debe atender las instrucciones dadas por el personal responsable de la aplicación de estas pruebas antes, durante y después de la aplicación de estas. Verificar el número del cuadernillo de las pruebas asignados con su correspondiente hoja de respuestas y su nombre en esta última. Solo se debe hacer una marca por pregunta en la hoja de respuestas, rellenando totalmente con lápiz el óvalo de la respuesta que considere correcta. El aspirante debe verificar que la respuesta señalada corresponde a la pregunta que contesta. No se debe rayar, ni destruir, ni doblar, ni extraer el cuadernillo de las respuestas ni las hojas de respuestas. El aspirante debe permanecer en el sitio de aplicación hasta que le sea tomado el registro de las huellas dactilares y firme el listado de asistencia a la jornada. Terminadas las pruebas, el aspirante debe devolver al jefe de salón el correspondiente cuadernillo, la hoja de respuesta y todo material adicional que le haya sido entregado. Causales de anulación de las pruebas escritas. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 27 del Acuerdo del Proceso de Selección, el fraude o intento de fraude advertido de manera flagrante conllevará a la anulación de la prueba escrita y o la evaluación final de la apertura de la respectiva actuación administrativa de exclusión. Por consiguiente, el concursante que incurra en tal situación deberá firmar la correspondiente acta de anulación y no podrá continuar aplicando las pruebas escritas, y en consecuencia se aperturará la respectiva actuación administrativa de exclusión. Si el aspirante se niega a firmar el acta de anulación, el coordinador del sitio convocará a 2 testigos, personal de la aplicación de las pruebas y o aspirantes, para que ellos firmen. Se entiende como fraude o intento de fraude, copia o intento de copia durante la aplicación de las pruebas, divulgación o intento de divulgación no autorizada de materiales de las pruebas escritas, suplantación o intento de suplantación para la presentación de las pruebas, sustracción o intento de sustracción de materiales de las pruebas, cuadernillos u hojas de respuestas, ocurrido antes, durante y o después de la aplicación de las mismas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados. Transcripción o intento de transcripción de contenidos de las pruebas en medio físico y o digital, dentro o fuera de las instalaciones de la aplicación de las mismas, ocurridas antes, durante y o después de dicha aplicación o encontradas durante la lectura de hojas de respuestas o en el desarrollo de procesos de los respectivos resultados. Aportar documentos falsos o adulterados para la presentación de las pruebas. Conocer o dar a conocer con anticipación por cualquier medio las pruebas aplicadas y o con posterioridad a la aplicación de las mismas y o durante la lectura de las hojas de respuestas y o durante el procesamiento de los respectivos resultados. Uso o intento de uso celulares, relojes inteligentes, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico o medio de comunicación en el salón de aplicación de las pruebas. Portar armas o cualquier elemento que ponga en peligro la salud o vida de las personas dentro del sitio de aplicación de las pruebas.
estar comprometido en hechos que vayan en contra del buen funcionamiento de la aplicación de las pruebas. Otras causales de exclusión del proceso de selección: desacato de las reglas establecidas para la aplicación de las pruebas, presentarse en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas al sitio de aplicación de las pruebas, transgredir cualquier otra disposición contenida en el acuerdo, su modificatorio y su anexo del proceso de selección para esta fase, no presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de selección. En cualquiera de estos casos, el jefe de salón podrá determinar el inicio del proceso de anulación de las pruebas, por lo que procederá a retirar el material de aplicación de estas y diligenciar el formato respectivo, que también debe ser firmado por el aspirante. Si el aspirante se niega a firmar el contrato, el jefe de salón deberá informar al coordinador del sitio y convocar a 2 testigos, personal de la aplicación de las pruebas y o aspirantes, para que ellos lo firmen. De ocurrir cualquiera de las causales de anulación de estas pruebas, el coordinador del sitio debe informar de manera inmediata al delegado de la Fundación Universitaria del Área Andina y a la CNSC. Otras recomendaciones importantes: nadie podrá salir del salón sin autorización del jefe de salón para acudir al servicio de baño. Solo se autorizará a una persona a la vez por salón, quien debe dejar el material en el pupitre bajo la vigilancia del jefe de salón, y por ningún motivo podrá hacer uso del celular, relojes inteligentes, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico o medio de comunicación. Habrá personal encargado de acompañarlo y vigilar que no se produzca ningún tipo de fraude. El tiempo de aplicación de las pruebas seguirá corriendo mientras se acuda al servicio de baño. Una vez finalizadas las pruebas, los aspirantes no se podrán retirar del salón sin haber firmado todos los formatos pertinentes: hojas de respuesta, asistencia de identificación de acta de sesión y registrado su huella dactilar. Ningún aspirante podrá salir del sitio de aplicación de estas pruebas antes de haber finalizado la presentación de estas, ya que si se retira no es permitido el reingreso. Aspirantes con situación de discapacidad. A todos los aspirantes que en la inscripción en este proceso de selección indicaron tener alguna discapacidad, la Fundación Universitaria del Área Andina los contactará por correo electrónico u otro medio para verificar su situación, con el fin de disponer el personal y los otros requerimientos necesarios para garantizarles un tratamiento adecuado durante el proceso de presentación de estas pruebas. Para los aspirantes en situación de discapacidad motora, se dispondrán auxiliares logísticos que le ayudarán a desplazarse y ubicarse en los espacios dispuestos para la aplicación de estas pruebas. Para los aspirantes en situación de discapacidad visual, se habilitarán acompañantes que durante todas las pruebas harán las veces de lectores y se ubicarán en un salón especial. Para los aspirantes en situación de discapacidad auditiva, se ubicarán auxiliares logísticos para minimizar las dificultades comunicativas, con avisos y señalización en los diferentes espacios. Si utiliza algún dispositivo para poder escuchar o dispositivos electrópicos, se evaluarán la condición al ingreso al salón de la aplicación de estas pruebas. Después de la presentación de las pruebas escritas, resultados, reclamaciones y acceso a pruebas escritas. Los resultados de estas pruebas serán publicados en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.com, enlace CIMO, en la fecha que disponga esta Comisión Nacional, la cual será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes deben consultar sus resultados ingresando al CIMO con su usuario y contraseña. Para los empleos ofertados en este proceso de selección en la modalidad de ingreso, diferentes de los niveles profesional de los procesos misionales de la entidad, los resultados de la prueba de competencias conductuales o interpersonales y de la prueba de integridad serán publicados únicamente a los aspirantes que alcancen el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba de competencias funcionales y en la prueba de competencias básicas u organizacionales, que son eliminatorias. En cuanto a los empleos conductores ofertados en este proceso de selección en la modalidad de ingreso, los resultados de la prueba de competencias conductuales o interpersonales, de la prueba de integridad y de la prueba de ejecución serán publicados únicamente a los aspirantes que alcancen el puntaje mínimo aprobatorio en las pruebas de competencias funcionales y en la prueba de competencias básicas u organizacionales, que son eliminatorias.
A su vez, para los empleos ofertados en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, diferentes de los niveles profesional de los procesos misionales de la entidad, los resultados de la prueba de competencias conductuales o interpersonales y de la prueba de mínimo integridad serán publicados únicamente a los aspirantes que alcancen el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba de competencias funcionales, que es eliminatoria. Para los empleos ofertados en este proceso de selección en la modalidad de ingreso del nivel profesional de los procesos misionales de la entidad, los resultados de la prueba de competencias conductuales o interpersonales y de la prueba de integridad serán publicados únicamente a los aspirantes que alcancen el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba de competencias básicas u organizacionales, que es eliminatoria. Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se presentarán por los aspirantes únicamente a través del CIMO dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya. En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, señalando expresamente el objeto y las razones con las que se fundamenta su petición. La CNSC o la Fundación Universitaria del Área Andina lo citará a través del CIMO para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. El aspirante solo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y o digital, fotocopia, fotografía, documento, escaneo u otro similar, con el ánimo de conservar la reserva contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya. A partir del día siguiente en que ocurre efectivamente el acceso a prueba solicitado, el aspirante contará con 2 días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo cual se habilitará el aplicativo CIMO por el término antes mencionado. En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC, su uso por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación se constituye en un delito que será sancionado de conformidad con la norma vigente. Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional, y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. En las fechas que disponga la CNSC serán informadas con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.com, enlace CIMO. El aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Y bueno, amigos, aquí finalizó nuestro estudio de la Guía de Orientación al Aspirante, presentación de pruebas escritas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Ya sabemos todos que la presentación del examen es el día 17 de septiembre, por lo tanto estamos a menos de un mes para estudiar todas esas actividades relacionadas con estas pruebas. Debemos leer todos los días un poquito de cada cosa. Yo les estaré colocando aquí un material de estudio. Espero que este material haya sido de mucha utilidad para ti, para tus estudios y poder ganar satisfactoriamente este concurso. Entonces no es más sino decirte que muchas gracias por estar aquí. Por favor, suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones, activas la campanita y estaremos juntos estudiando para lograr el propósito. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.